Bueno, vamos a ver, Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de COE. Buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿No le parece a usted contradictorio que el mismo gobierno que se pone medallas porque sube el empleo, como ha dicho Nadia Calviño y la señora Díaz el otro día, con la encuesta de población activa del tercer trimestre, vamos, estaba que tiraba cohetes? Resulta que eso se hace con una reforma laboral que quieren derogarla. Pues hombre, si la reforma laboral crea todo ese empleo, ¿para qué derogarla entonces? Pues a ver, yo no voy a utilizar la palabra reforma, voy a hablar la normativa laboral que tenemos hoy encima de la mesa, que aparte del Estatuto de los Trabajadores es la normativa laboral del año 2012, y esa normativa laboral significó que entre el año 2012 y 2019 se generaran 3 millones de empleos. Pero también ha significado que en 2007 la tasa de temporalidad estaba por encima del 30%. Hoy la tasa de temporalidad en el sector privado está por debajo del 24%. Es cierto que en el sector público está por encima todavía del 31%. Digo esto porque a veces cuando se habla de temporalidad, quizás donde hay que empezar y donde hay que llamar y hablar es con los ayuntamientos, con las comunidades y con la administración central. Hay muchos trabajadores públicos que se jubilan, que entran siendo interinos y se jubilan siendo interinos. Vuelvo a insistir, es verdad que la tasa de temporalidad todavía en el sector privado está muy por encima de la media europea, prácticamente 7,8 puntos por encima. Hay que reducirla, pero la reforma laboral ha bajado y bajó pues más de 10 puntos desde el año 2007 a los tiempos actuales. Pero además hemos visto cómo ha servido a lo largo de esta pandemia, no solo para salvar 3 millones de empleos que se sucedieron a través de los ERTE, sino también para que hoy estemos prácticamente hablando de que hay una recuperación del empleo previo a la pandemia. Lo que es incomprensible, y comparto contigo, es como si con estos datos objetivos que tenemos, ¿por qué queremos hacer daño al país, no? Yo entiendo y estoy muy de acuerdo, y además creo que lo estaba diciendo uno de los contertulios, que hay cosas que mejorar, indudablemente, ¿no? Porque las normativas hay que adaptarlas a los tiempos y hay que mejorarlas. Y la reforma laboral la normativa tiene cosas que hay que mejorar y que creo que se tienen que mejorar, pero cuidado con lo que se está planteando, ¿no? Bueno, Lorenzo, te pregunto entonces también sobre las líneas rojas, si es que hay alguna línea roja, que los empresarios no van a pasar. ¿Qué sabéis los empresarios de las intenciones reales del gobierno? ¿El gobierno qué quiere hacer? ¿Quiere derogar toda la reforma del 2012 o quiere modificar algunos aspectos, como esto de arreglar un poco la temporalidad, arreglar por supuesto la precariedad y tal? Pero ahora el tema de los convenios colectivos y todo esto, ¿hasta dónde conocéis vosotros detalles de las intenciones de Sánchez? A ver, Antonio, hoy decía el presidente Antonio Garamendi, que algunos plantean esto de la reforma laboral como un trofeo electoral, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto se está planteando en un terreno muy político, pero no en un terreno práctico y de negociación. Véase que en las 72 últimas horas hemos visto cómo de pasar a decir esto hay que corregir algunas disfunciones de la norma del año 2012 o de 4 aspectos que hay que trabajar, a hablar hoy de una derogación. Yo te puedo decir que con el comunicado que hoy ha mandado el gobierno, pues tengo menos confianza que ayer y expectante a lo que mañana nos podamos encontrar en la mesa a partir de las 11:30 de la mañana. Es decir, es que pedíamos hace unos días que el gobierno tuviera una sola voz. Ahora lo que pedimos es, saber qué es lo que tenemos o qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y a partir de ahí nosotros vamos a estar en la mesa de negociación. Líneas rojas. A ver, es que hablar de líneas rojas es como cuando se dice que la patronal o la COE tiene derecho de veto. No, mire, nosotros no tenemos derecho de veto. Lo que sí es verdad es que cuando haya algo que creamos que no es bueno para el país, para la economía de empleo, pues estaremos en contra y diremos que no vamos a sentir o no vamos a decir que sí
a un trágala o algo que, bueno, que en un momento negociaron unos partidos políticos que hoy quieren llevarlo a una mesa de negociación, pero tal y como hemos visto en ese comunicado, pues parece que se dan por hecho determinadas cosas. Hablar de temporalidad no es lo mismo que hablar de precariedad. Yo puedo puedo tener un trabajador en la estación de esquí de Sierra Nevada 3 meses, ser un contrato temporal, pero no tiene por qué ser un contrato precario. O puede estar una persona que tiene una casa de turismo rural y la tiene abierta el viernes, el sábado y domingo, y contrata a esas personas viernes, sábado y domingo. No tiene por qué tenerlas contratadas de lunes a jueves, porque no tiene actividad. Y ese empresario pues no se le puede obligar a tener eso. Primero hay que decir que nuestro país, sus empresas, sus actividades, sus autónomos, es tan heterogéneo, tan diverso. Cuando se oye hablar y nos ponen en un papel que se limita al 15% la contratación temporal en una empresa, de un plumazo se está prohibiendo la contratación temporal al 90% de las empresas. ¿Por qué? Porque el 90% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Y si uno sabe matemáticas, quiere decir que cada trabajador representa el 20%. Si tiene 5 trabajadores, el 20 cada uno es el 100%. Con lo cual, todas aquellas empresas de menos de 5 trabajadores o con 5 trabajadores quedarían sin poder contratar de forma temporal. Pero además, a ver, cuando se está diciendo, oiga, es que tiene que haber prevalencia del contrato sectorial sobre el contrato de empresa. Bueno, a ver, yo creo que lo has dicho tú también, de los años 2014-2015 fue muy complicado. Hubo muchas pequeñas empresas que se tuvieron que descolgar de los convenios, porque si no, hoy no estarían subsistiendo. A veces reduciendo el tiempo del trabajo, a veces reduciendo, pero entre todos se consiguió afrontar y salir de aquella situación y que España volviera a crecer a un ritmo incluso del 3% y de ahí el 2% en el año, algo más del 2% en el año 2019. Pero ahora hemos visto también cómo poco a poco con los ERTE y otras medidas que se han puesto, que han sido acordadas en base a un diálogo, se ha podido salir adelante. Hablar de suprimir la subcontratación, bien, es que para una gran empresa de telecomunicación hay 27.000 autónomos o pequeñas empresas que están montando líneas ADSL o están lanzando cableado por ahí. Pretender que esas pequeñas empresas, que son el 90% de nuestro tejido empresarial, estoy hablando de aquellas que tienen menos de 6 trabajadores o aquellos autónomos que tienen 1 o 2 trabajadores, tengan que tener esos trabajadores el mismo convenio que la empresa principal, pues miren, eso no hay autónomo, pequeña empresa que lo aguante. Entonces, esto es la realidad. Lo demás que queramos vender es política. ¿Nos preocupa a nosotros reducir la temporalidad? Pues claro que nos preocupa. ¿Nos preocupa el paro juvenil? Sí. ¿Estamos dispuestos a hablar de eso? Sí. Pero ahora, cuidado con las trágalas, cuidado con los mensajes equivocados que hacen muchas veces daño a la contratación y a la confianza del país.